Bienvenidas, bienvenidos una vez más a 2020, Crisis de la Civilización, nuestro programa de entrevistas internacionales. Hoy día contamos con la presencia de Itayosara Rojas, socióloga colombiana. Actualmente está haciendo su postdoctorado en Holanda en estudios del desarrollo. Ella es también se define como feminista y científica rebelde. Efectivamente, ella viene de la Universidad Nacional de Colombia, donde han habido grandes intelectuales, entre ellos el famoso cura guerrillero Camilo Torres, también sociólogo. Hola, Itaya Sara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, un gusto tenerte con nosotros. Hoy día nos vas a poder comentar sobre esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Y entonces queríamos partir justamente escuchando primero que nos contaras un poco cómo ves la situación en Colombia y después también allá donde estás al otro lado del charco, ahí en Europa, en Holanda, más bien. Bueno, pues es triste y lamentable, ¿no? Porque desde este lado del Atlántico la situación en Colombia se ve muy compleja, o sea, muy difícil. Esta pandemia ha hecho aún más evidente los problemas sociales, económicos que ya tenía Colombia, ¿no? Entonces, y los ha acelerado, yo creo que los ha acelerado y ha permitido su profundización. Por ejemplo, solo este fin de semana, 4 campesinos fueron asesinados en Colombia. Firmantes del acuerdo de paz siguen siendo asesinados. Existe una crisis al interior de las cárceles debido a la pandemia también. O sea, el tema de este virus pues permitió ver em, esos problemas que en Colombia pues se habían negado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la situación de las personas privadas de la libertad en las cárceles, al inicio de la pandemia hubo una masacre al interior de las cárceles, ¿sí? Pues porque inicialmente, bueno, las condiciones son terribles, son las más precarias, entonces hubo como pues una serie de demandas hechas por la población carcelaria y el movimiento carcelario que se respondió con una masacre, ¿no? Entonces, esto constituye una violación de derechos humanos sumamente grave, ¿no? Claro. Eso, y digamos eso desde el punto de vista de las violaciones de derechos humanos, asesinatos sistemáticos a líderes y a lideresas sociales, masacres al interior de las cárceles. Ahora, desde el punto de vista económico, pues también es muy difícil porque la respuesta, pues el mecanismo de respuesta a la pandemia es el confinamiento. Claro. Pero pues en un país que tiene una economía informal tan alta, donde muchas personas devienen su subsistencia de la economía informal, es decir, de salir a la calle, en Colombia le decimos el rebusque, pues esto Sí. no existe. Entonces, pues esto hace que haya una emergencia, además de sanitaria, pues que haya una emergencia social, económica y social, que tiene que ver con esta gente y pues con estas personas que dependen de este tipo de economías, del rebusque. Y pues no existe la infraestructura social, como por ejemplo la renta básica universal, que sería como un mecanismo que permitiría que las personas puedan estar en su casa y que sigan, pues, o sea, que cuenten con todas las condiciones necesarias para afrontar el confinamiento. Pero Claro. las medidas del gobierno han sido muy neoliberales en el sentido de que responsabilizan a las familias y a los individuos de su bienestar propio. Es decir, no salgas, no te contagies, ¿sí? Pero pues eso no es una decisión individual. O sea, en teoría debería haber una estructura y una red de programas sociales y de seguridad social efectiva que permita que las personas se puedan quedar en casa, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se espera el pico de los números más o menos para agosto. Estamos muy cerca del pico ahora y las medidas en los últimos días se flexibilizaron, pero se flexibilizaron para reactivar la economía de ciertos sectores. O sea, no quieren reactivar la economía informal, digamos, de estas personas mmm, más vulnerables, sino que se quiere activar la economía, digamos, de cadenas de almacenes grandes.
No sé, Claro. hace 2 semanas tuvimos en Colombia un día sin IVA, el día sin los impuestos, pero esto era una medida que beneficiaba a la hora de la verdad, pues a modelos de negocios sumamente grandes, ¿no? Aquí. Y ahora resulta pues que tenemos números muy altos de contagios, y, o sea, inclusive pasó que el distrito en Bogotá, que la alcaldía tuvo que cerrar una de estas tiendas gigantescas de tecnología, pues porque había muchas personas y no se garantizaba que se mantuviera la Ujú, distancia social, ¿no? ujú. Entonces, digamos que la emergencia económica se ha reconocido, pero las medidas que ha tomado el gobierno nacional beneficia, digamos que a un sector de empresarios y de la gran empresa, y no la gente que, o sea, que de verdad padece la emergencia económica y social, que es las personas pues, que dependen del rebusque. Claro, claro, ¿no? Es muy parecido a como están las cosas acá, ¿no? Sin garantías, derechos sociales, la gente tenemos que seguir pagando las cuentas básicas, se han hecho incluso leyes que propician el despido sin consecuencias de los trabajadores, con una ley que más encima se llama Ley de Protección del Empleo, o sea, imagínate la perversión. Entonces, ahora incluso están endureciendo las penas a las personas que salen a la calle, igual que allá, ¿cierto? Y terminan efectivamente incluso o encarceladas o pagando unas multas ridículas, cuando, como bien señalas tú, es una responsabilidad social, ¿no? Pero aquí está todo el peso recayendo sobre las familias, las comunidades populares. Sí, exactamente. Se evidencia, digamos, este alto nivel de neoliberalización del Estado. O sea, Exacto. se expresan las consecuencias, digamos, de recortar el Estado, de reducir su tamaño, de, bueno, todas estas medidas prescriptivas que desde los 90, desde el Consenso de Washington le dieron a los países latinoamericanos, pues se expresan con mayor gravedad en una emergencia sanitaria como es la pandemia, ¿no? Ujú, Entonces en Colombia, digamos, eso se ha expresado. Y hay otra cosa que se me olvidó mencionar, pero de la que me gustaría hablar sobre la situación de la pandemia en Colombia, y tiene que ver con las mujeres, y tiene que ver ujú, con el incremento de violencia hacia las mujeres. ujú, ujú, La semana pasada en Colombia, una menor de edad, una niña indígena, fue violada por 7 militares, miembros del ejército. Estuvo básicamente secuestrada 2 días y fue pues violada por 7 personas, ¿no? Entonces, definitivamente ella es una menor indígena en una zona rural, el hecho es cometido por hombres. Entonces, digamos que esta circunstancia permite ver que esas identidades, esos grupos sociales, esas clases sociales, eh, y, 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 estas identidades étnicas que pues siempre han estado vulnerables, pues ahorita se encuentran en un estado de vulnerabilidad mucho más alto y de indefensión, ¿no? Entonces, lo mismo, el confinamiento y las mujeres en las casas incrementa pues el nivel de casos de violencia doméstica, la cantidad de feminicidios que estamos viviendo en Colombia en la pandemia es realmente alarmante, es realmente sí. alarmante. Qué mal, pésimo, exacto. Claro, no, aquí también ha acrecentado muchísimo la violencia patriarcal, machista. No, es una realidad muy dura. ¿Y cómo ves tú el despliegue en el ámbito político? Por un lado, de los movimientos sociales, los partidos más radicales. Bueno, pues si la pregunta es sobre Colombia, bueno, yo siento que ha habido una respuesta, o sea, por lo menos a este caso tan horrible que te estoy contando, la violación a la niña indígena de la comunidad en Vera. Hubo una respuesta por parte, digamos, del movimiento popular feminista, ¿sí? Una Ya. respuesta contra los militares, y que tiene que ver con Chile, que tiene que ver con las tesis de Chile, que tiene que ver con el Ah, performance del violador eres tú, y claro. el Estado opresor es un macho violador. ¿Sí? O sea, Ujú, esa ujú, consigna para el movimiento popular feminista
latinoamericano ha significado mucho y significó, por ejemplo, en Colombia, que este fin de semana ocurrieran unas movilizaciones en frente a instalaciones militares rechazando pues estos actos, ¿no? Y esto me parece una cosa que no solamente está ocurriendo en Colombia, sino que creo que está ocurriendo en el mundo, o sea, la respuesta. Y es que desde el asesinato de George Floyd en Estados Unidos por parte de la policía, el movimiento antirracista eh, también adquirió un carácter antipolicial, antimilitarista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en Europa, las movilizaciones también que han habido en defensa de Black Lives Matter y denunciando el asesinato de George Floyd, también versan sobre la abolición de la policía, o sea, también versan sobre un rechazo, digamos, al militarismo. Porque una de las consecuencias de la pandemia es incrementar las medidas autoritarias y militares de control, ¿sí? Entonces, que exista un movimiento que cuestione estas medidas de control policial, militar y autoritarias es muy importante, ¿no? Y se puede ver como con muchas lentes, ¿no? Entonces, vemos el movimiento feminista, el Estado opresor es un macho violador, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, o sea, sí que cuestiona la acción de los héroes de la patria, como lo llaman en Colombia, o sea, que cuestiona el Estado policivo en el que vivimos. O sea, el movimiento feminista en Colombia ahora le está plantando cara a los militares y al militarismo. Muy bien. Y desde la perspectiva étnica, o bueno, desde la perspectiva racial, digamos, el movimiento antirracista, pues que deja lecciones muy grandes en el caso de Estados Unidos, pues para comprender el origen de la violencia policial tan relacionada con la discriminación de raza, ¿no? Pero también tan relacionada con las cárceles, y con esos supuestos mecanismos de resocialización, etcétera, ¿no? Entonces, pues, siento que en Colombia está ocurriendo esa reacción, pero que en el mundo también están ocurriendo reacciones internacionales, o sea, casi que un movimiento de solidaridad internacional que cuestiona el racismo, que cuestiona la acción de la policía, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Alemania, en Alemania que se dice que tiene una policía muy, muy bonita, muy respetuosa, muy, ¿sí? En Alemania hubo casos de violencia policial en el marco de estas protestas de Black Lives Matter, por ejemplo, en Berlín, en Düsseldorf, en Stuttgart, y siento que hay que o sea, además del rechazo, o sea, profundizar entonces en cuáles serían las medidas de convivencia y colectivas para abolir a la policía, ¿no? O sea, porque ya estamos hablando de desfinanciar la policía, pero de abolir la policía, abolir el autoritarismo y el militarismo de las sociedades contemporáneas. Exacto. Claro, interesante eso, sí, pues mucho más radical que simplemente reformarlas, ¿no? Es un poco también como el problema justamente de los ejércitos y más bien de pasar a una cosa como justicia y cuidado comunitario, en el fondo las tesis del pueblo en armas, ¿no? Organizándose desde los territorios más que ejércitos. Oye, y respecto, por ejemplo, acá en Chile, respecto a los movimientos sociales y su participación en esta crisis, se está levantando fuerte el tema de la economía popular autogestionaria, ollas comunes que les llamamos aquí. ¿Cómo lo ves allá en Colombia? Bueno, en Colombia existió una respuesta, creo que es continua, sobre todo de procesos organizativos, de procesos populares organizativos que ya existían, no sé, por ejemplo, el Claro, Congreso de los Pueblos, sí. por ejemplo, colectivos que venían trabajando desde antes pues han intentado tener una respuesta solidaria, ¿sí? Solidaria en lo que es, por ejemplo, suplir lo que no suple el Estado, ¿no? Entonces, Claro. la recolección de alimentos, la distribución de alimentos, eso por un lado. De otro lado, otra cosa que me ha parecido muy, muy interesante es la reacción de las y los firmantes del acuerdo de paz, que casi que direccionaron sus proyectos productivos
a ayudar en esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, la producción y la confección de material sanitario, de tapabocas, la donación Claro. de eso, sí, y eso ha sido una respuesta pues muy interesante, ¿no? O sea, Claro, siento que la gente en Colombia, pues debido al cerco mediático y demás, no ha conocido, digamos, del gran aporte de esas personas para solucionar la emergencia, pero que también pues permite ver como una de las dimensiones positivas del acuerdo de paz en Colombia, y es que claro. esas personas que suscribieron el acuerdo quieren construir la paz, quieren construir la sociedad colombiana y quieren ayudar en un momento de emergencia como ahorita la pandemia. Y es terrible que en medio de la pandemia pues sigan siendo asesinados y asesinadas. Claro, claro que sí, es terrible, ¿no? Toda nuestra solidaridad ahí con los compas que están efectivamente poniendo el cuerpo, la vida, las y los compas. Eh, Toda esta cosa de la crisis en general y la pandemia en particular han desatado esta discusión, ¿cierto?, sobre la participación del Estado, ¿no? Claramente en países como Chile, Venezuela, nadie se hace cargo, hay un vacío terrible. En Venezuela, por otro lado, se encara la situación de manera distinta desde el gobierno popular, pero también desde los sectores populares. Y pasa que como que suele quedar afuera de la discusión, o sea, se centra en esta polaridad Estado o mercado, ¿no? Y desaparece la organización popular, la autogestión, que sin desconocer la importancia de disputar el Estado, ¿cierto? Para que no vuelvan a haber estos movimientos de derecha controlándolo todo, para una otra civilización más allá del capitalismo patriarcal, colonial, pues yo pienso que es fundamental la generalización del control social, de la autogestión, ¿verdad? Como un horizonte. Entonces, lo que tú mencionas, por ejemplo, de lo que está pasando ahí en Colombia, va en ese sentido, ¿no? De que es cómo se civilizan también esas capacidades, esos saberes, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, sí, pero igual siento que, o sea, la respuesta de solidaridad efectiva y eficaz en estos momentos desde los movimientos populares ha sido pertinente, pero si algo nos ha demostrado esta crisis eh, en la salud y esta crisis socioeconómica es que parte de su solución tiene, o sea, se da en la administración del Estado, ¿sí? Claro, no, Entonces, por supuesto. la disputa para acceder a su administración sigue siendo muy vigente y sigue Muy, siendo muy. muy relevante, ¿no? Entonces, eh, eh, no, la respuesta, por ejemplo, del gobierno español, si se compara con la respuesta del gobierno de Inglaterra, es muy diferente. Y tiene que ver con quién está administrando el Estado, más allá de, digamos, todas las complejidades y los distanciamientos que podamos tener. Pero, Claro. ¿quién administra el Estado? ¿Quién va a administrar el Estado y cómo lo está haciendo? Sigue siendo una pregunta fundamental en la que hay No, que... por supuesto, claro. La pregunta sería más bien es cómo cooptar esa administración y administrar bajo unos principios pues de organización y solidaridad comunitaria y horizontal, ¿no? Claro, exacto, exacto. Esa sería la gran pregunta. Pero bueno, Claro. en este debate sobre el Estado, bueno, podemos demorarnos bastante. Hay un compatriota tuyo que se llama Hugo Semmelman, que hace análisis de coyuntura, que Ah, hace análisis de claro. coyuntura, y, y dedicó muchos de sus trabajos a entender eh, lo, 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 eh, el Estado y las disputas en el Estado, ¿no? Pero eso me parece a mí interesante, o sea, porque a pesar de la hiperglobalización, a pesar de este dogma en los mercados, bueno, ahora todo el mundo está viendo el Estado, entonces están dando cuenta que el Estado es importante. Bueno, si los Claro, poderosos creen que el Estado es importante, pues nosotros también tenemos que verlo como importante y por tenemos que supuesto, disfrutarlo. Sí. claro que sí. Exactamente. Nosotros acá, tanto en el MPL como en Igualdad y los demás movimientos que hacen parte de la herramienta política, tenemos una estrategia de lucha que una estrategia triple, que es la lucha sin el Estado, contra el Estado y desde el Estado. Es decir, una dialéctica que implica todas esas dimensiones, ¿no? Y que es fundamental, justamente porque entendemos que además la autogestión implica
la administración popular de los fondos fiscales. No es esta idea de que los movimientos tienen que arreglárselas haciendo fiestas o bingos, qué sé yo, y no. Acabar también con esta idea del dinero, como que ese dinero sucio y dinero limpio. Si en este sistema todo el dinero es sucio, y la única forma de limpiarlo es más bien hacerlo ingresar a los circuitos de construcción de poder popular para la liberación antisistémica. Sí, la redistribución de estos, o sea, por ejemplo, acceder al Estado es relevante porque desde allí se puede hacer una redistribución de estos ingresos, ¿sí? Claro, Y claro. se puede gestionar de una manera, pues, muy distinta, ¿no? Muy distinta. Y, o sea, por ejemplo, en Colombia, a raíz de la emergencia sanitaria, el banquero más importante decidió que iba a donar una cantidad que fue como llamativa para afrontar la pandemia, ¿sí? Pero tal y como está en la legislación actual, eso implicaría que su donación, pues, conlleva una exención de impuestos a largo plazo. Claro, Entonces, exacto. si tú sumas los impuestos que este señor debería pagar en los siguientes años, pues no es nada comparado con la donación que hace en la actualidad, ¿no? Exacto. Sí. Entonces ahora están presionando por hacer una nueva reforma tributaria y fiscal, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ahí es importante que los movimientos sociales y populares tengan una propuesta también de contrarreforma Claro, tributaria, claro, ¿sí? exactamente. Claro, y ahí aparece la pertinencia, ¿no? Tan fundamental para la transformación de la educación popular masiva, ¿no? Es decir, porque nos siguen metiendo el dedo en la boca, que esta cosa que mencionas tú de los aportes que después se exentan de impuestos, también ocurre acá, ¿no? Ahora están con esta infamia de hacer una Teletón, que es la Chiletón, ¿cierto? Que es el negocio de los pinches ricos y nada más. Oh, es terrible. Sí, o sea, el querer tiene que ver con una estrategia neoliberal de hacer frente a la emergencia sanitaria y a la emergencia económica, que es, bueno, ustedes son los responsables, ustedes son los individualmente y en sus familias son los responsables de no contagiarse, pero además, como hay una emergencia económica, la emergencia económica la vamos a solucionar con caridad, ¿sí? Claro, Y exacto. y es absurdo. En Bogotá pasó una cosa terrible. También hubo una campaña de recolección de fondos desde la alcaldía. Y yo no la comparto, porque entonces, ¿para qué se accede a la administración del Estado y para qué supuestamente movimientos alternativos acceden a la administración del Estado si van a seguir reproduciendo esa lógica de solución con Claro, caridad a problemas que son estructurales, que tienen que ver con toma de exactamente. decisiones, que tienen que ver con poder, que tienen que ver con reestructura, o sea, una ingeniería social muy fuerte de los programas sociales y de Ujú, protección también, de protección social. Y la exacto. caridad no lo es, ¿sí? O sea, si bien, claro, la respuesta de la solidaridad eficaz, sí, pero es distinto a Claro, caridad. Es distinto que el presidente de Colombia haga una alocución presidencial y diga que cada familia que pueda adopte otra familia para imagínate. ayudar. Eso raya en lo ridículo, o sea, raya en que, Ridículo. o sea, pero deja ver que este señor no tiene ni idea de administración pública, no tiene Exacto. ni idea de programas sociales, ¿sí? Claro. No, es terrible. Y por otro lado, realmente lo han hecho muy bien en la lógica del capital, ¿verdad? Es decir, no dan puntadas sin hilo. Y cada cosa que hacen es además un proceso educativo, de adoctrinamiento, si queremos, pero efectivo, ¿no? Es decir, cómo van con esta idea de la caridad y de los que son buenos ellos, y que el problema es ese, la caridad, que no son problemas estructurales, crean unas masas de desinformación activamente terribles. Sí. Bueno, y en Holanda, cuéntanos un poco, ¿cómo está todo esto mismo que hemos conversado en este otro escenario? Movimientos, Estado, etcétera. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante y es que la estrategia por parte del gobierno de los Países Bajos y de su primer ministro, Mark Rutte, para afrontar la emergencia sanitaria, se le llamó confinamiento inteligente, ¿sí? Ya, Y esa misma medida, tal cual, con las mismas palabras, fue calcada en Colombia. Entonces también se habla de confinamiento inteligente. Que básicamente vamos a permitir que hayan algunos negocios,
O sea, no vamos a cerrar los negocios, no podemos tener una cuarentena total, no se puede cerrar totalmente, vamos a dejar que hayan unos negocios. Claro, que en un país como este, que tiene una infraestructura mayor en términos, por ejemplo, del sistema de salud, del complejo hospitalario, sí, pues Claro. tiene sentido. Pero en un país donde todo está en crisis, o sea, en Colombia todo está en crisis, el sistema Sí, penitenciario, el sistema educativo está en crisis, el sistema de salud está en crisis, ¿sí? Entonces, calcar una medida también muy neoliberal, claro, o sea, esta idea del confinamiento inteligente y vamos a permitir los negocios, o sea, aquí la decisión ética entre negocios, ganancia, capital, pues está de ese lado y no del lado humano, no del lado de la gente, de las víctimas, de los números de claro. enfermos y de fallecimientos, ¿no? Entonces, esto sucedió acá en Holanda, es como el enfoque se ha denominado confinamiento inteligente, bueno, se cerraron algunos, bueno, ya estamos en la etapa de reapertura, pero pues en un momento se cerraron bares, restaurantes, todo eso, pero supuestamente habían otras actividades económicas que tenían que seguir funcionando. Pero lo más interesante de este tema, porque lo que pasa es que acá en Europa no se puede hablar solamente de un país, o sea, acá no se puede hablar solamente, por ejemplo, de Países Bajos, acá se tiene que hablar de la Unión Europea. Entonces, la emergencia sanitaria, o sea, permitió ver la crisis profunda por la que atraviesa este proyecto de integración económica que es la Unión Europea. Exacto. Y, por ejemplo, el gobierno holandés fue uno de los gobiernos que más se rehusó a una estrategia colectiva para afrontar la emergencia sanitaria, social y económica en los países más afectados, como por ejemplo España e Italia, ¿sí? Entonces, los países más ricos, más poderosos, como Holanda, Países Bajos y Alemania, bloqueaban, digamos, las peticiones que hacían los gobiernos de España y de Italia, con una cosa que en su momento se denominó como los coronabonos. Los coronabonos era básicamente como una suerte de préstamo que iba a hacer la Unión Europea para los países más afectados, pero con unas condiciones muy flexibles. O sea, casi que ni siquiera se les decía cuándo tenían que pagar. O sea, que les vamos a dar este dinero y ustedes pues para ayudar a gestionar su crisis y luego vemos cómo nos pagan. O sea, era algo más o menos así, luego vemos cómo nos pagan. Pero acá, las economías centrales más importantes como la alemana y la holandesa dijeron, hey, no, eso de que miramos cómo nos pagan, no. O sea, tenemos que mirar, ¿sí? Y esto fue un bloqueo que duró bastante tiempo. Entonces, y eso permitió ver que la Unión Europea existe o como proyecto de integración, pues existe como discurso, pero no existe como práctica, ¿no? Exacto. Y que las posiciones de los países más poderosos o que son las más importantes, ¿no? Son Claro. las más relevantes. Pero fue muy interesante la reconfiguración, digamos, en los bloques al interior de la Unión Europea, ¿no? Antes, pues porque antes Francia tenía un papel más importante, Francia ha cambiado mucho su opinión, Francia casi que se ha opuesto a Alemania en muchas de sus posiciones, sobre todo para enfrentar la crisis económica, ¿no? Entonces, esto ha permitido ver eso, pero yo no siento que exista o no veo ahora una respuesta de los movimientos sociales, digamos, sí, a esta problemática económica, social, política de la Unión Europea. No la veo. Claro. Y la única respuesta a eso ha sido el auge del nacionalismo. Uf, Y, y el auge del nacionalismo es, no, ya cerremos fronteras, salgámonos de la Unión Europea, no queremos claro, inmigrantes. O sea, entonces, claro. digamos que sí es una respuesta de las clases populares, porque sí, o sea, sí es de las clases populares, pero es una respuesta muy de derecha, es una respuesta nacionalista, Claro. y la pregunta es entonces, ¿cómo refabricar una respuesta que no sea así? Yo creo que ese es el reto, es lo más importante. Exactamente.
entiendo que hay, por supuesto, movimientos que están en contra de eso y tienen incluso cercanía con Latinoamérica, pero que son muy pequeños, todavía absolutamente incipientes. Ahí hay justamente son mucho más intensos, intensos y extensivos los procesos de adoctrinamiento histórico que ha habido, ¿no? Es decir, esta misma idea de la pandemia inteligente, ¿no? O sea, ahí es donde más se ve esta idea de la invisibilización de las alternativas populares que hablábamos, ¿no? La cosa es, sí, más Estado, no importa si lo controla la derecha o no, pero más Estado, o al menos, digamos, una visión capitalista. Es que, por ejemplo, uno esperaría que, por ejemplo, este movimiento de Fridays for Future o digamos el movimiento ambientalista adquiriera un nuevo carácter en medio de la pandemia, Mm, considerando las causas ecológicas de la misma, ¿no? Que es el régimen de acumulación, que tiene que ver con las relaciones de intercambio y de acumulación que tenemos, que, o sea, claro, el capitalismo y una, y una sobreexplotación del medio ambiente y de los trabajadores y las trabajadoras en las fronteras de producción capitalista, ¿sí? Entonces uno creería que, bueno, que si hay un movimiento climático sí, contra el cambio climático, pues que este se radicalizara más o tuviera una lectura más compleja de lo que está pasando, y eso no está pasando, eso no claro. es cierto. Y digamos que, o sea, eh, no solamente es lo que es, sino lo que puede ser, ¿no? No Ujú. solamente tenemos que entender lo que vemos, pero también hay que abrirse a las posibilidades. Y abrirse a las posibilidades, por ejemplo, desde los movimientos sociales o desde este movimiento, sería pensar la, la radicalización y una Mm, lectura mucho más clara de lo que está sucediendo en términos, pues, del medio ambiente, de las consecuencias nocivas de ese modo de vida y de esas relaciones de explotación que hemos tenido con la naturaleza, ¿sí? O sea, mm, al menos una reflexión sobre el metabolismo social, pero eso no está pasando, ¿sí? mm. Eso no está pasando y eso también es el triunfo de la lógica del mercado en todas sus dimensiones porque, bueno, Claro. entonces volvámonos todos veganos y yo dejo de comprar, que está muy bien, que está muy bien. O sea, No, creo que um, cambiar los hábitos de consumo, o sea, es una parte, pero no es lo sin todo, duda. no es todo. Exacto. Y no, y no hay una respuesta colectiva a eso, ¿sí? Claro, Entonces, exacto. es muy complejo porque bueno, yo no soy racista, yo no como carne, entonces ahí está, esta fue mi contribución al mundo, ¿sí? O sea, Exacto. lo mínimo, ¿sí? Y yo siento que acá en Europa no existe, hasta el momento no existe, digamos que una apuesta colectiva, eh, colectiva en el sentido colectivo, o sea, más allá de intentos Claro. dispersos que Sí. permita articular esas luchas. Quizá no sea el movimiento por el clima, no sé, en Alemania hay una cosa muy interesante que se llama Ende Gelände, que es una iniciativa para cerrar todas las minas de carbón Ujú. en Alemania y ocupan las minas de carbón y se oponen, ¿sí? Y que está también como en diálogo con, con otros movimientos sociales alrededor del mundo. Porque, Ujú. por ejemplo, Alemania ya cerró toda su producción de carbón, pero el 70% del carbón que ingresa a Alemania proviene de Colombia, por ejemplo. Ya, imagínate, exacto, Entonces, exacto. No hay una entonces lectura centro-periferia del asunto, ni de clase tampoco. exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, el incrementar la legislación ambiental y el ser más estrictos con la legislación ambiental en la producción en estos países de economías centrales significa, significa que en los países periféricos va a haber mayor explotación, o sea, significa que Exacto, esa producción se va a trasladar allá, ¿sí? exacto. Y eso, y eso en la lógica de mercado se llama ventajas comparativas. Y ese es el mundo en el Claro, que claro, vivimos. Entonces, la exacto. legislación y los mecanismos la legislación y digamos que las políticas y los instrumentos supuestamente para afrontar la crisis climática, a final de cuentas lo que hace es fomentar que en nuestros países no haya legislación ambiental fuerte, Claro, porque además eso es una ventaja exactamente. comparativa,
¿sí? Porque claro, entonces todos van a querer invertir en mi país, ¿sí? Y eso es un problema, eso es un gran problema. claro, Y exactamente. hay que comprenderlo, sí, desde esa perspectiva. Entonces, si el problema es global, las respuestas localizadas también tienen que globalizarse, también tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? Exacto. Estamos hablando en la Unión Europea del New Green Deal, del nuevo Pacto Verde. Sí, bueno, pero entonces allí en este nuevo Pacto Verde se fomentan unas energías que no son necesariamente energías fósiles, pero que igual son energías cuya fuente de obtención es el extractivismo, ¿sí? Entonces, Claro, por ejemplo, vamos a pasar de tener petróleo a baterías de litio. La pregunta es, ¿de dónde sale el litio? El litio sale de exacto, Bolivia, la mayor mina, exacto. ¿sí? Entonces, eh, la comprensión de este movimiento ambiental y de lo que es feasible en estos países es insuficiente si no se considera Claro, el efecto en otras latitudes y en los países periféricos donde hay una sobreexplotación de la clase de los trabajadores y las trabajadoras y una superexplotación del medio ambiente, ¿sí? O sea, exacto. es increíble, por ejemplo, ahorita la xenofobia y todo este tema que ha surgido contra China por el comienzo del virus, pero cuando en China nos hacen muy baratos todos nuestros computadores y nuestros celulares, ahí no estábamos tan enojados, ¿no? Ahí no estábamos tan... Y hay que comprenderlo así, hay que comprenderlo un poco de esa manera y siento que quizás sea un aporte que no pueda surgir acá en Europa, sino que tiene que surgir de los movimientos populares de esas periferias y de esas nuevas Claro, fronteras de población y de la resistencia contra ellos, ¿no? O sea, tiene que decir mucho el movimiento popular latinoamericano sobre lo que está pasando acá y tiene que decir mucho también de los movimientos del sudeste asiático y de África. claro, exacto, concuerdo plenamente. El sur global, ¿no? Necesitamos un nuevo Bandung, pero que además incorpore a los pueblos, que ya no sean solamente élites intelectuales o políticas. Bueno, yo creo que con este caminar que fuimos haciendo de Colombia a Holanda, nos vamos acercando a este tema central, ¿no? De la naturaleza de esta crisis, que hemos hablado de estas dimensiones locales y globales. ¿Cómo lo piensas tú? ¿Es una crisis de la civilización, una crisis integral en todos sus elementos? ¿O por el contrario, piensas que esto es una coyuntura cíclica de la cual el capitalismo saldrá transformado, pero siendo capitalismo aún? Bueno, yo creo que hay que ubicar el análisis como en dos planos, ¿no? Entonces, y el primer plano es que la historia se sigue haciendo, ¿no? ¿Y quién hace la historia? Entonces, que seguimos haciendo la historia en condiciones que no elegimos, pero la seguimos haciendo, ¿no? Entonces, también hay que dejar un poco de espacio para, en los análisis para pensar en el accionar, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora sí quiero hablar de la perspectiva como más estructural de la crisis. Y es que sí, o sea, hay una aceleración Ujú. que fue posible por la pandemia. O sea, digamos que los cambios que veníamos viviendo, por ejemplo, de la automatización o eliminar tantos puestos de trabajo, o sea, sí, por ejemplo, esto de que uno va a un aeropuerto y ya no tiene que hablar con nadie porque están todas las máquinas, entonces tú no hablas con nadie, o inclusive ahora hay hoteles, los que no necesitas hablar con nadie porque te dan como un tutorial en un video en el que tú aprendes todo, bla, te explican, mira, esta es la llave, aquí recoges la llave, o sea, nunca tienes un contacto con otro ser humano, Ujú. nunca tienes un contacto con otro trabajador, otra trabajadora, ¿no? Entonces, esto era un proceso que ya venía sucediendo, Claro. pero con la pandemia y el confinamiento, pues se aceleró, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay una suerte de dialéctica en la naturaleza de la crisis de la pandemia que tiene que ver como es el resultado de estas crisis acumuladas, pero además acelera las crisis acumuladas que ya teníamos, ¿sí? Entonces Claro. es como como una dialéctica entre causa y consecuencia Ujú. de precisamente esto. Yo sí siento que hay unos cambios profundos, o al menos en nuestra concepción del mundo a raíz de la pandemia y en la forma en la que se organiza el mundo.
Y uno de ellos es, por ejemplo, que el dogma del mercado y el discurso antiestatal, eso fue derrotado, ¿sí? O sea, Sí, eso ya alguien que diga que no es necesario y que no, y que todos, esa persona, ay, por favor, ¿sí? Eso es, digamos que esa suerte de economistas han sido derrotados. sí. Yo lo siento así. Pero eso no significa que la explotación haya sido derrotada, eso no significa Claro. que el régimen de acumulación haya sido derrotado, pero significa que hay una reconfiguración de esas relaciones y eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que analizar, eso es lo que hay que estudiar. Ujú. Entonces, bueno, pues eh, hay que hablar de las causas de la pandemia, ¿no? Y las causas son las relaciones sociales que establecemos entre nosotros como especies sobre otras especies y sobre el medio ambiente. Esa es la causa, que en el mundo es el capitalismo, que como relación social. Y esa es la causa, o sea, de allí, o sea, el flujo de mercancías, la hiperglobalización, ¿sí? Nunca antes en la historia habíamos tenido como la interconectividad que tenemos hoy en día, ¿no? Y que fue esa la que permitió también que se expandiera tan rápidamente el virus, ¿no? Ujú. Que permitió que se expandiera rápidamente el virus, pero que además afectara, eh, digamos, muy distintamente desde una perspectiva de clase, desde una perspectiva de género y de raza a la gente, ¿no? O sea, Ujú. los blancos ricos no les dio tan duro. Y eso sí, y eso hay que evaluarlo, ¿no? Como el impacto diferenciado que tuvo o que tiene la enfermedad, que tienen las epidemias y por qué la respuesta ha sido tan distinta. Entonces, sí, siento que hay unos cambios que son acelerados en medio de esto, pero que la pandemia no es la causa última. O sea, yo Claro. lo veo más como una sucesión de crisis estructurales que ya estaban sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, Ujú. eh, la elección de personajes como Trump, la elección de personajes como Boris Johnson en Inglaterra, como Ujú. Bolsonaro en Latinoamérica, en Brasil, permite ver que esta suerte de consenso neoliberal, establishment, se estaba rompiendo y se rompió Exacto. sí, por una ultraderecha racista, xenofóbica, sí, o sea, era algo que era increíble pensar, ¿sí? Ujú. Pero era también porque ese consenso neoliberal se empezó a resquebrajar y Ujú. ahora Ujú. con la pandemia es otro, ¿sí? No creo que sea el fin del capitalismo, no creo que sea el fin del neoliberalismo, o sea, quizás de algunos de sus rasgos más importantes, como por ejemplo el dogma antiestado, ¿sí? Eso está cambiando y eso va a cambiar y hay que entender, hay que ser muy juiciosas en el margen del cual, o sea, de lo que podemos hablar, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, los filósofos y las filósofas contemporáneos, bueno, es este debate, ¿no? Entre Zizek y Shan y Sí, todo esto, ¿sí? No, yo siento que hay que ser más precisos en los cambios, o lo que queremos estudiar de que está cambiando, ¿no? claro, claro. No, muy interesante tu perspectiva. Concuerdo, es decir, yo en particular soy de los que piensan, digamos, que esta crisis estructural viene por lo menos desde 1968 para acá, ¿no? Y no es algo, digamos, el fin del capitalismo o de la colonialidad del poder, algo que ocurre por las meras contradicciones internas del sistema, sino que esas contradicciones incluyen, por supuesto, las luchas antisistémicas, y dependiendo cómo éstas se den, que es lo que hablábamos, las luchas populares al interior, ¿cierto?, de los distintos movimientos, pueden hacer que esta, este punto de autodestrucción al que está llegando el sistema terminen convirtiéndose en algo muy diferente, quizás en un germen de otra civilización, o en algo peor aún, ¿no? Es decir, el que muera el capitalismo no asegura, digamos, que vaya a salir de aquí algo bueno. Yo creo que una de las cosas que efectivamente nos habla de esta bifurcación del sistema hacia algo peor tiene que ver justamente con lo que mencionas tú de estos sujetos, ¿no? Trump, Bolsonaro,
etcétera, que en el fondo significa el fin de la necesidad de justificar la explotación y la dominación, ¿no? Es decir, ya no importa, no tenemos ni que maquillarlo, ¿no? Que la historia del capitalismo subsiste, ¿cierto?, en buena medida gracias a la justificación. Ya no, el rey no es nombrado por Dios, ¿cierto? No, pero es el nombre del progreso, del desarrollo. Ahora estamos cerca de un punto donde se está jugando esto, ¿no? Donde gana la versión donde no importa, que es como los juegos del hambre, así como de la película, ¿no? Una cosa donde ya el pueblo pide sangre y los políticos se la dan. Exactamente, es dialéctico entre coerción y consenso. Y ya no nos importa el consenso, nadie, o sea, sí, ya no importa, no hay que negociar nada, no va a ser impositivo y coercitivo. Y eso, entonces, bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo ponerse a esos cambios, no? O sea, ¿cómo radicalizar la democracia? O sea, ¿cómo construirla, sí? Y cómo desliberalizar la democracia, ¿sí? Y radicalizarla. Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes. Y quizás, quizás una manera de pensarlo también es que la respuesta solidaria es un mecanismo también de repensar la democracia y la organización, ¿sí? Y de radicalizarla. O sea, pensar en que, bueno, ok, hay unas imposiciones, pero nosotros podemos contestar a las imposiciones con solidaridad organizada, por ejemplo, ¿sí? Que es importante como primer acto de resistencia, ¿sí? Pero sin dejar de renunciar a repensarse, acceder a la administración del Estado. O sea, volvemos al tema, sin dejar de pensar que podemos ser marginales, ¿no? Porque acá en Europa hay una cantidad de ejemplos muy interesantes, de horizontalidad, de construcción, sí, pero que siguen siendo muy marginales. Exacto, exactamente. Sí, no, es un debate no solo importante, sino urgente. Ya nos pilló atrasados, deberíamos venir hace mucho tiempo pensando y llegando a alternativas. Ahí yo creo que concuerdo contigo que en ese sentido, y dada la peor situación del sur global, es ahí desde donde están emergiendo esta claridad, ¿cierto?, de todos estos elementos de los que hablamos, de que sí, se requiere una horizontalidad, etcétera, pero el problema del Estado, no porque dejemos de mirarlo, va a desaparecer. El caso, con todas sus contradicciones, por ejemplo, que pueda tener la experiencia de la Revolución Bolivariana en Venezuela, nos habla de esos caminos, ¿no? Justamente una lucha que implica la dinámica sin el Estado, desde las comunas, fortalecerse, los pueblos, etcétera, pero también desde él, ¿no? Y en la tensión contra él permanente entre movimientos y gobiernos populares, digamos, como una construcción y una disputa al mismo tiempo. Sí, la pregunta entonces es, bueno, ¿cuáles son al menos, cuáles son las categorías y los debates más importantes para pensar en este momento que nos permitan formular un plan de lucha, que nos permitan formular, ¿sí? Y ahí veo que hay un vacío muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, las luchas antirracistas son muestra de esa complejidad y de pensarse como el problema estructural, ¿no? O al menos, por ejemplo, me estoy refiriendo como una perspectiva muy Angela Davis del problema de la racialización en Estados Unidos y las implicaciones para el sistema carcelario y bueno, todo esto. Pero siento que desde los sectores alternativos no tenemos muy claras las categorías de análisis que nos permitan entender para actuar. Entonces, por ejemplo, el tema de los privilegios. Los privilegios dejaron de ser una categoría para entender las diferentes posiciones de explotación o no explotación en las que nos encontramos inmersos en la estructura social, y se convirtió en un insulto, ¿no? Y se convirtió en un tema
de quién es menos privilegiado o te señalo yo a ti, ¿sí? Claro, Yo siento que eso que no existe en la actualidad o no lo hemos desarrollado, o al menos no hemos acordado como una suerte de categorías o al menos el consenso de desarrollar un análisis que nos permite entender lo que está pasando para la acción, que no implica atacarnos entre nosotros y que no implica y que no implique buscar una superioridad moral individual, exacto. ¿sí? Y eso me parece que es algo que no, o sea, no basta, por ejemplo, no basta ser antirracista, o sea, no basta decir no soy racista, es que hay que ser antirracista, y para ser antirracista, pues hay que hacer un montón de cosas, o sea, Claro, no, las, los términos con los cuales nos identificamos no son nada sin la praxis, o sea, no son nada sin, ¿no? claro. Y la discusión alrededor de estos términos ya me parece que, que, es, que, es, que no ha aportado, digamos, a un debate más juicioso sobre lo que está pasando y qué deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerlo, ¿sí? Exacto. Es un tema muy importante. Oye, muy interesante, sí, tu perspectiva sobre los privilegios. Pienso también justamente que, por ejemplo, parecido a esta lógica de que uno tiene que disputar, sí, en contra y desde el Estado y el mercado o el sistema mundial en general, eh, uno no debiese, por ejemplo, rechazar, o sea, no se trata de simplemente, en distintos casos por lo menos, de abandonar los privilegios, sino de que si tú estás siendo receptor de ellos, distribuirlos, que es bastante distinto. ¿Qué saca el movimiento con que se empobrezca a alguien cuando más bien de lo que se trata es que eso pase a la comunidad de alguna manera y se pueda multiplicar? El tema, El problema es que esa categoría como la estamos usando no nos permite la acción, o sea, esa categoría no, en este momento no nos está permitiendo la acción, lo digo también por los debates que uno intenta seguir en Colombia y también acá en Europa, del lado de alemán, ¿sí? Y no es una carrera de quién es mejor, no es una carrera de superioridad claro, moral, ¿no? ¿Sí? claro, En lo absoluto. sobre todo Y eso. entonces hay que pensarse, bueno, pues si esto no está permitiendo la praxis colectiva, pues hay que ser sospechoso, porque entonces me parece que es casi que una estrategia muy individual para mermar, para evitar que algo pase, ¿sí? Exactamente, exactamente. Claro, Entonces hay que, además que como categoría explicativa era sumamente interesante, ¿no? Porque o sea, era romper con la idea de que todos somos iguales, o sea, era romper muy, pero, pero en su aplicación, en su uso, siento que perdió su poder explicativo, o sea, que inclusive su poder como categoría ha perdido, ¿no? O sea, ya, sí. entonces hablamos solamente de privilegios, pero no hablamos de dinámicas de clase, de explotación de clase, ¿sí? Además, exacto, claro. Hay un retroceso, y sí. Yo creo que efectivamente hay un tema, otro gran debate, que es el debate de la unidad de esta izquierda global tan fragmentada, pero por una parte están los que nos llaman, ¿cierto?, más ambiguamente a una unidad casi cueste lo que cueste, con sectores, si no de derecha, derechizados, y por otro lado está la unidad de una izquierda radical, ¿no? Yo creo que lo que tú dices de no estar en la superioridad moral, eso es algo que debiésemos fácilmente poder superar para amplificar esa unidad. Es decir, necesitamos esa unidad entre radicales y bajarnos de la idea de la superioridad moral, de yo soy mejor, etcétera. Pero está ese otro lado de las unidades a las que el sistema nos invita, ¿no? Hacia la socialdemocracia, a lo liberal, etcétera, que son, ya sabemos, cuando uno se alía con el capitalismo siempre es el que gana. Entonces hay un borde ahí que es bien claro al respecto. Sí, es, bueno, yo creo que también depende de muchos contextos, pero la crisis y la actualidad hace un llamado a la radicalización, ¿sí? O sea, a la radicalización de clase, a mí me parece, o sea, inclusive para un proyecto político, ¿sí? Si Claro, alguien no se molesta con que, con todo lo que está pasando, digamos, con la economía informal y las personas que salen a rebuscar el dinero, a rebuscar, como decimos en Colombia, porque la policía les pega, los persigue, viola a las mujeres, ¿sí? claro, O sea, el mensaje es como, ¿por qué es lo que hace que haya gente que tenga que exponerse a todo esto, a salir, ¿sí? O sea, el mensaje es a radicalizarse, ¿sí? A que a veces, exacto, a que a veces el discurso
de consenso, no, es insuficiente. Claro. Esto en Colombia, en un escenario de posacuerdo, pues es bastante, pues adquiere más matices, ¿no? Adquiere Sí, matices en la medida en que el proceso de paz o el acuerdo de paz, claro, implicaba unos mínimos para que claro, cesara la claro, confrontación. Pero es que esos por mínimos supuesto. ni siquiera se cumplieron y no se están Ni siquiera, cumpliendo, claro. ¿sí? Entonces, mm, la radicalización sigue siendo una necesidad como bandera y apuesta política, o sea, el programa, o sea, el programa tiene que ser redistribuciones, el programa tiene que, o sea, un programa radical, bueno, lo menos radical a lo que yo me refiero, o lo que yo esperaría como mínimo es, ok, impuesto a las grandes riquezas, redistribución de Claro, esas grandes riquezas como mínimo, claro. ¿sí? Y Mínimo, ese es el mínimo nivel al que tenemos que llegar, claro, o exactamente, concuerdo contigo. Bueno, que yo creo quienes que, tienen más paguen esta crisis. O sea, es así, es claro, muy sencillo. Y si exacto, logramos que eso esté, y si logramos como esa victoria hegemónica, al menos en el sentido común, de que quien tiene más tiene que pagar más, me parece una victoria muy importante. claro que Eh, sí. Claro, es justamente una mirada más en términos de larga duración, de transiciones, ¿verdad? Hoy en día no se puede todo, tenemos que ser a la vez pragmáticos y tener un horizonte utopístico, ¿no? Caminar ahí transitando. Yo creo que en ese sentido lo que tú señalas de la importancia de seguir desarrollando el pensamiento crítico, pero crítico radical, y con ello la educación y la comunicación popular radical es fundamental. Y lo que estamos viendo es, por el contrario, al revés todo, ¿no? Hay una persecución de ese pensamiento, ¿cierto? Eh, Tú me contabas, ¿no? De cómo has vivido en Colombia aquello y que hay una persecución de los pensadores, de la intelectualidad orgánica que ha sido terrible. Eh, por ahí vi en un web que aparecía, ¿cierto?, una amenaza a una serie de estudiantes, por ahí el 2015, de tu universidad, la Universidad Nacional de Colombia, donde hacían amenazas de muerte y tú estabas entre medio de ellos. Sí, sí, no, eso es algo que no ha cambiado, que lastimosamente no ha cambiado. Y que hay una persecución eh, a, a la academia crítica, a la intelectualidad crítica y a cualquier persona, o al menos en Colombia se expresa muy crudamente, ¿no? Entonces, eh, hay una persecución en muchos niveles, ¿no? Antes eh, la amedrentación física, verbal, inclusive quitarle la vida, o sea, inclusive pues matar, ser asesinados. Ahora, además de eso, porque eso no es que deje de ocurrir, pues sigue ocurriendo, ¿no? Pero ahora, además de eso, entonces se instrumentaliza al aparato judicial mm, para perseguir, ¿no? Entonces tenemos casos de estudiantes presos sin un proceso justo, con pruebas falsas, con un proceso viciado. Tenemos el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, que estuvo casi 4 años en la cárcel, mm, que al final resultó absuelto, ¿sí? Entonces vemos como eh, en Colombia sí hay un intento sistemático y permanente de acallar las voces críticas, de acallar cualquier, em, sí, voz crítica, pero además de acallar voces que señalan la responsabilidad, ¿no? O sea, que señalan la claro, responsabilidad de ciertos sectores de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, exacto. o sea, en Colombia hablar mal de las fuerzas militares es casi que autoponerse uno como en las listas de reseñados de las fuerzas Claro. militares, ¿sí? Es poner la vida en riesgo, ¿sí? Mm, entonces, sí, y esto parece profundizarse mucho. De hecho, en Colombia, hace unas semanas, vimos la noticia como el Ejército Nacional tenía carpetas individualizadas
por personas que ellos consideraban una amenaza. ¿Y quiénes son Mira, estas personas? Estas personas son intelectuales que trabajan con ONGs, periodistas críticos, ¿sí? Ahí es bastante complicado, individualizadas, ¿no? Y entonces uno se pone a ver qué es lo que hace esta persona. Lo que hace esta persona es simplemente levantar una voz crítica con claro, argumentos en contra claro, de un régimen altamente policivo y restrictivo, ¿sí? Pero que acá en Europa, por lo menos, o que en las instancias internacionales, se jacta mucho de democrático que es, porque como firmamos un acuerdo de paz, o sea, somos súper democráticos, somos, no, pero eso no, claro. no pasa y no. Es muy triste que esto siga continuando. En este momento hay dos estudiantes, de la Universidad Nacional que continúan en la cárcel por un proceso judicial falso, viciado, que son acusados de poner una bomba en un centro comercial y esto nunca sucedió, no existen las pruebas y bueno, era un grupo más grande, 7, y el resto salieron, pero pues quedan ellos dos, ¿no? Y, y la estrategia de instrumentalizar el sistema judicial para evitar que salgan, ¿no? Entonces, Ujú. no se respeta el debido proceso, o sea, las mínimas garantías liberales que existen en cualquier proceso judicial o en el derecho, las borran, las quitan para callar voces, ¿sí? Para callar voces y perspectivas, y es muy terrible, es muy triste que en Colombia todavía hayan prisioneros políticos y que en Colombia Mm. hayan estudiantes presos por montajes judiciales, por procesos falsos, con pruebas falsas, con testigos falsos. Así es, terrible, terrible. Acá también, ¿verdad? Bueno, siempre ha estado ocurriendo con el pueblo mapuche, la criminalización de los luchadores y los pensadores. Y ahora el presidente Piñera, con su mal gobierno, están instalando una nueva ley de inteligencia que ya hace, pero plenipotencialidad, ¿ya? Para perseguir, para investigar. Ya se había destapado un escándalo de que Carabineros había hecho justamente unas listas de sujetos altamente peligrosos, medianamente y bajo. Y ahí aparecía nuestro movimiento, el MPL, aparece también algunos otros compas de igualdad y mucha gente. Entonces, si ya era duro, ahora van por más, ¿no? Van por más en todas las dimensiones. Lo mismo, esta idea de que ya no solo no se trata de poner leyes para que para impuestos a la riqueza, sino para que la riqueza pueda seguir aumentando, es una cosa impresionante. Así que no nos queda más que dar la lucha, ¿cierto?, en todos los frentes. Y en ese sentido, esta entrevista es parte de ese frente de pensamiento crítico. Así que bueno, te agradezco muchísimo, ha estado muy rica la conversación. Yo creo que ha sido un aporte que esperamos que se oiga ahí por todas las periferias del sur global y en el norte también para ver cómo vamos cambiando todo esto. Vale, muchas gracias, Ignacio. Muy contenta también de conversar y de seguir compartiendo las ideas, las reflexiones y continuar los puentes, ¿no? De los dos lados del Atlántico, que Eso, es muy difícil simplemente separarse de ese continente y de las luchas de ese continente. exacto, no, exacto. Aquí la nave, según nos hundimos todos, si entonces hay que hay que unirse en buena medida a las luchas norte-sur de la mejor manera posible. Bueno, desearte una larga y combativa vida y también pues a todos los compas allá que están en las luchas, donde estás tú ahora y en ese hermoso país que es Colombia, tan golpeado. Nosotros nos sentimos parte de la patria grande, así que también somos ahí, somos miembros. Muchas gracias y que estés muy bien.